SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes desde el Parlamento Europeo. Hoy se está celebrando aquí en Bruselas una cumbre fundamental para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Se reúnen aquí en Bruselas los representantes de 60 países de los dos lados del Atlántico, los países europeos y los países que integran la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, con España ejerciendo ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. A mi lado aquí en el Europarlamento está el jefe de la información internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Es una cumbre de gran importancia geopolítica porque Europa quiere recuperar la influencia que ha tenido siempre en América Latina y que está viendo cómo empieza a compartirla con potencias como China, como Rusia. Exacto, es el gran objetivo de esta cumbre, Aimar, recuperar ese terreno perdido después de casi una década de olvido, porque hacía 8 años que la Unión Europea no celebraba este encuentro con América Latina y el Caribe, un tiempo en el que esas potencias rivales que citabas como China o Rusia han desembarcado en la región latinoamericana. Hasta aquí han venido representantes de los 33 estados miembros de la CELAC, entre los que Europa busca socios estratégicos fiables en materia económica, comercial o de suministro. Materias primas, como el litio, un mineral clave para la transición ecológica. Para conseguirlo, la Unión Europea mete inversiones, pero los países de América Latina y el Caribe no quieren seguir siendo una simple fuente de extracción de minerales o de recursos naturales. Quieren acuerdos con un valor añadido para la región, que de momento no encuentran en las ofertas europeas. Por eso se descarta cerrar en esta cumbre, Aimar, el acuerdo comercial con los países del Mercosur, y se va a pasar de puntillas también por la guerra de Ucrania, que es otro de los asuntos que alejan a estas dos regiones que, a pesar de las diferencias, tienen intereses en asociarse. Por eso, la mera celebración de este encuentro ya es un triunfo para muchos a un lado y al otro del Atlántico. Un asunto, el de la guerra de Ucrania, que no está claro si va a aparecer o cómo va a aparecer en la declaración final que cierre esta cumbre. Ahora mismo los representantes de los 60 países están cenando en la sede del Consejo Europeo. Allí está Beatriz Ríos. Bea, buenas noches. Atención, Beatriz. Bueno, volveremos a lo largo de la tarde-noche en esta edición especial de Hora 25 de institución a institución, desde el Europarlamento hasta el Consejo Europeo. Pero antes, claro, Bruselas es una ciudad que está acostumbrada a vivir en un permanente sobresalto diplomático, pero hoy en pleno verano esto es un ir y venir de delegaciones oficiales por todas partes, 60 países ocupando toda la ciudad. Marisol Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Nos decía un trabajador del Parlamento Europeo que Bruselas está vacía en verano porque aquí lo normal es cogerse las vacaciones en julio y que es ahora cuando por fin se puede encontrar sitio para aparcar, pero esa regla no vale hoy para el barrio europeo, el barrio donde se levantan la mayoría de los edificios de las instituciones comunitarias. A primera hora de la mañana estas calles eran un trasiego de coches con los cristales tintados que llevaban de un sitio a otro a las casi 60 delegaciones que están hoy aquí. Ahora esas delegaciones están camino de la cena de gala y en la calle ya solo quedan turistas que se hacen fotos frente al Parlamento, donde a su vez hay otras fotos, algunas con lema, como al lado de Ucrania, el tiempo que haga falta. Hora 25 hoy desde la cumbre CELAC Unión Europea, que es una de las principales citas de la agencia internacional a ambas orillas del Atlántico, de la agenda internacional. Aquí en Bruselas, en estos micrófonos, lo vamos a analizar esta noche con las principales voces de la diplomacia europea y latinoamericana. Pero antes, la información de este lunes 17 de julio, último lunes de campaña, un 17 de julio marcado por un dato que acabamos de conocer. Correos ha entregado ya a los ciudadanos el 98% de los votos por correo. ¿Recuerdan cómo a finales de la semana pasada había voces que decían, pero si falta 1 millón de votos por entregar? Bueno, Correos ha ya a disposición de los ciudadanos el 98,2% de los votos por correo. Ha entregado en las casas de la gente, de los votantes, 2.124.000 votos. Y 450.000 están a disposición de los electores en las oficinas de correo porque los carteros han ido 2 veces, como marca la ley, y no han encontrado a la persona, al votante, y por lo tanto ese voto está ya a disposición de esos votantes en las oficinas de correo. Pero este es el dato. Correos
ha puesto ya a disposición de los ciudadanos el 98% de los votos por correo cuando todavía no ha terminado. Termina mañana el plazo que tenía esta empresa pública para entregar los votos. Vamos con el resto de las noticias desde la redacción central de la cadena SER con Isabel Villar. Isa, buenas tardes. Buenas tardes. Lunes marcado además por el lío en el que se ha metido Feijóo al dar datos falsos sobre las pensiones en una entrevista. Ahora mismo lo contamos. Primero el tiempo, la nueva ola de calor que vamos a sufrir hasta el miércoles y que hoy deja temperaturas de hasta 45 grados en puntos de Andalucía. Luismi Pérez. Unas temperaturas otra vez desbocadas. Hoy hemos llegado a los 45 grados de máxima a la sombra en el aeropuerto de Córdoba, 44 en Andújar, 43 en Aranjuez. Esta noche va a ser de insomnio si exceptuamos Galicia y el Cantábrico, donde el ambiente va a seguir siendo muy fresco y con algunas nubes bajas, y también tendremos alguna tormenta de calor, básicamente con mucho viento, en el este de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. Mañana esas tormentas de tarde se van a desplazar más hacia Navarra, La Rioja y el oeste de Aragón, y el calor más extremo, de hasta casi 45 grados, en el Ampurdá, en el interior de Mallorca y en el Valle del Ebro. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El campeón de Wimbledon, Carlos Alcaraz, regresa en estos momentos a España. Se espera un gran recibimiento en Murcia, que es donde va a aterrizar, y esta noche hablaremos con él en el larguero. Y el otro protagonista del día, Gundogan, el centrocampista alemán, que ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona. Empieza hora 25. En la última semana de campaña. Y en la recta final, a menos de una semana de las elecciones, Feijóo se ha metido hoy en un jardín con información falsa sobre las pensiones y cómo las gestionó el Partido Popular en el gobierno. Ha sido en Televisión Española. La periodista Silvia Enchaurrondo le ha rebatido los datos incorrectos que estaba usando el líder del PP y lejos de reconocerlo, ha llegado a pedirle a la periodista que se retractara. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Horas después, Feijóo ha intentado matizarlo en redes sociales de aquella manera, diciendo que el PP subió las pensiones cada año, aunque sin añadir ya que fue conforme al IPC, porque efectivamente el PP no subió las pensiones según el IPC ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Aún así, hace unos minutos, el vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado, ha reivindicado a su líder diciendo: podemos equivocarnos y rectificamos, no es el caso esta vez, ha escrito, pero nunca mentimos a los españoles. Javier Ruiz, buenas tardes. El Partido Popular deja sin revalorizar las pensiones en el año 2012, vuelve a hacerlo en el año 2013, corría entonces una inflación del 2,9%. Las pensiones subieron entre 1 y 2 puntos menos y entonces el gobierno lo reconocía. El gobierno no puede hacer frente por la situación de la tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%. Y eso volvía a ocurrir en 2017, pese a lo dicho hoy por Feijóo. Así que el Partido Popular de Feijóo reescribe la historia del de Soraya Sáez de Santamaría. Hay una segunda contradicción, una segunda mentira hoy. El Partido Popular dice que nunca ha votado contra la subida de las pensiones. Lo ha hecho en el Pacto de Toledo, lo ha hecho en diciembre del 21 contra la Ley de Garantía de Poder Adquisitivo y en marzo de 2023 contra el Real Decreto. Pese a todo ello, hoy el PP, Feijóo, ha casi rectificado y esta tarde le ha corregido Miguel Tellado, su número 2, diciendo podemos equivocarnos y rectificar, pero no es el caso esta vez. No estamos mintiendo a los españoles, dicen. Y lo que dicen en el PSOE es que al líder del PP le van a faltar días de tanto que tiene que rectificar. David Junquera. Los datos cantan, pero Feijóo los negó 3 veces en Televisión Española. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. El Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. El entorno del candidato popular asegura que la entrevistadora no fue clara y que Feijóo no entendió bien, que él solo quería enfatizar que el PSOE congeló las pensiones y el PP, aunque fuera poco, siempre las subió. Pero claro, los socialistas han visto en esta pillada
un filón. Yo creo que los pensionistas de nuestro país se merecen saber la verdad. Los pensionistas merecen que no les mientan, dice Sánchez, y el ministro del ramo recuerda en Hora 14 que el PP lleva años aventando la teoría de que el sistema de pensiones no es sostenible. José Luis Escrivá. Siempre. No es ambigüedad, es falsear. Falsear es la táctica del líder del Partido Popular, defiende la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. Feijóo hace de la mentira su forma de desarrollarse en política. Y según el expresidente Zapatero, esa forma de navegar por la política ha hecho aguas hoy. Una periodista le ha preguntado, ¿se ha quedado en evidencia? ¿No va a tener días de campaña el señor Feijóo para todas las rectificaciones por faltar a la verdad? Zapatero, que como escuchamos sigue ejerciendo de ariete del PSOE, un PSOE que espera que esta polémica tenga efecto vitamina y revitalice su campaña. No ha hablado de pensiones Feijóo en su mitin esta tarde en Barcelona. Lo que sí ha hecho, después del lío en el que se ha metido por usar datos falsos, es reivindicar la verdad en política. En la política se está para que la verdad venza a la mentira. Y cuando la mentira le gana a la verdad, automáticamente has fracasado desde el punto de vista político, social, institucional y personal. Acto de Feijóo en Barcelona y hasta ahora está previsto que empiece un mitin del PSOE en Huesca en el que va a participar Pedro Sánchez. El presidente ha viajado desde Bruselas y después del mitin volverá a la capital comunitaria para la clausura mañana de la cumbre de la CELAC. Por cierto, ya hemos escuchado al PSOE usar la foto de Feijóo hace casi 30 años con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. Es una foto que Sánchez, por ejemplo, no sacó en el cara a cara de la semana pasada, pero su número 2 en la lista por Madrid, la vicepresidenta Teresa Rivera, sí ha hecho hoy referencia a ella. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene usted que esconder, señor Feijóo? ¿Por qué no quiere ir? ¿Es un narcotraficante en un yate? ¿Es su gestión al frente de la Xunta de Galicia? Se preguntaba Rivera si Feijóo no va al debate de este miércoles en RTVE para no dar explicaciones por esa foto. También Yolanda Díaz ha hablado de la foto con Dorado en Hoy por Hoy con Ángels. Toda Galicia, incluida yo, sabíamos quién era Marcial Dorado. El señor Feijóo sabía perfectamente quién era Marcial Dorado. Y su amistad con él no era una pequeña amistad, era una amistad íntima. A día de hoy no ha aclarado esta situación. Es que no tiene nada que ocultar. El señor Feijóo debería de explicitar lo que ha sido Díaz, que hoy ha tenido su primer acto de campaña con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido en Pamplona. Han dado un paseo para escenificar el deshielo entre Sumar y Podemos tras las negociaciones para conformar la coalición, aunque el mitin de después del paseo ha dejado claro que la distancia entre ambas se mantiene. Guillermo Lerma. Buenas tardes. Díaz y Belarra han pedido juntas el voto para Sumar, aunque en sus discursos han quedado patentes las diferentes estrategias. La líder de Podemos no ha citado ni alabado la tarea de la vicepresidenta, en cambio sí ha puesto en valor el papel de socios como Bildu o Esquerra, que se opusieron a la reforma laboral impulsada desde Trabajo. Belarra ha defendido además la ley del solo sí es sí y la agenda del Ministerio de Igualdad. Hemos avanzado en toda una nueva generación de derechos feministas, en la ley de derechos trans y LGTBI, en la ley solo sí es sí, en la nueva ley del aborto. Aún así, Podemos va a aumentar su presencia en esta recta final de campaña con la idea de movilizar también al electorado descontento con el acuerdo de coalición. Díaz mantiene su planteamiento, el de evitar el ruido interno y redoblar su ofensiva contra Feijóo. Tiene razón Feijóo lo que ha dicho ayer en Zaragoza. No se puede votar a alguien que mienta. Movilizaos, conozco muy bien a Feijóo. Esa es su parte de su estrategia. Hacerle creer a España que él ya ganó. No ha ganado, señor Feijóo. Dice la candidata de Sumar que el relato que da como vencedor al bloque de la derecha es falso y ha pedido el voto para evitar que Feijóo haga vicepresidente a Santiago Abascal. Y lo decíamos en portada, a 3 días para que termine el plazo para depositar el voto por correo, que acaba este jueves día 20. Correos asegura que el 98% de los ciudadanos que han pedido votar así a distancia ya tienen la documentación para hacerlo, que ya se lo han enviado. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Son 2.575.000 votos los que Correos ha puesto a disposición de los solicitantes, el 98,2% del total tras la avalancha de solicitudes para este 23J. Son datos que evidencian, dice la compañía, su compromiso con la sociedad y también la capacidad de trabajo de sus más de 45.000 empleados y empleadas. Reitera Correos en un comunicado publicado hace unos minutos su rechazo a todas las insinuaciones de los últimos días y dice literalmente que debilitan nuestra democracia. Con horarios ampliados en las oficinas, la entrega del voto por correo podrá efectuarse hasta el día 20 de julio, 3 días antes de la celebración de los comicios. Y este lunes es el último día en que se pueden publicar encuestas para las generales que según el CIS, que se ha publicado hoy,
ganaría el PSOE. Joan Jimeno. Sí, es un sondeo flash sin proyección de escaños, solo con estimación de voto que se hizo entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, así que sí, recoge el cara a cara Sánchez-Feijóo de A3 Media. La encuesta da al PSOE el 32,2% de los votos, con una ventaja de casi 1,5 puntos sobre el Partido Popular, que se quedaría en el 31%. En tercer lugar, Sumar, con casi el 15% de los votos, a 3 puntos de Vox, que sigue en cuarta posición. Por bloques, la izquierda se queda en el 47% de los votos, 5 puntos más que Partido Popular y Vox. Vuelve, por tanto, a separarse el CIS de lo que marcan las empresas demoscópicas privadas, que indican que Feijóo ganará las elecciones. Luego falta por saber si podrá formar gobierno o no con Vox. Según el tracking de 40dB para la serie El País que publicamos hoy, PP y Vox están rozando la mayoría absoluta. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Buenas tardes. La 11ª y última entrega del sondeo diario de 40dB deja a PP y Vox con 173 escaños, a 3 de la mayoría absoluta, al PSOE recuperándose tras el debate del pasado lunes y a Sumar superando a la ultraderecha en estimación de voto, aunque no en escaños. Este es el escenario a 6 días de las elecciones. El PP obtiene 135 diputados, uno menos que ayer. El PSOE logra 110, 3 más. Vox se queda con 38, los mismos que tenía, y Sumar 36, 2 menos. Hace una semana los populares aventajaban en 1 punto en estimación de voto a los socialistas. Ahora les sacan 4,2. En cambio, Sumar, que hace un mes estaba más de 3 puntos por detrás de Vox, ahora le supera por 2 décimas. En cuanto al resto de partidos, se van a repartir 31 escaños de la Cámara de esta manera, según el sondeo. 8 para Esquerra Republicana, 8 también para Junts, 6 para Bildu, 5 para el PNV y 1 para BNG, Coalición Canaria, la CUP y Teruel Existe. Hora 25, con Isabel Villar. Y en un debate sobre igualdad y derechos LGTB, una diputada de Vox ha llamado enferma crónica a Elisabeth Duval, portavoz de Sumar, por el tratamiento de hormonas que toman las personas trans. En el debate de la agencia EFE, la diputada ultra María Ruiz estaba hablando de lo preocupados que asegura que están en Vox por los menores trans, porque según ella se convierten en enfermos crónicos al tener que tomar este tratamiento. Claro, enfrente tenía a Elisabeth Duval y ha pasado esto. Pero sí que es verdad que ha habido un aumento, y eso también hay datos, un aumento enorme de niños muy pequeños con ya procesos de transición en los que nos preocupa, porque al final estamos convirtiendo a personas en enfermos crónicos. ¿Usted me considera a mí una enferma crónica? No lo sé, porque desconozco su realidad personal. Yo desconozco su realidad personal, no puedo. Pero usted sabe que yo soy una mujer transexual, usted me considera. Pero no sé. Usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años. ¿Me considera a mí una enferma crónica? Pues no lo sé, usted sabrá. Pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí. Probablemente sí. Esto le ha respondido Duval. No es ningún gobierno el que ha considerado que la transexualidad no se trata de una enfermedad. Es la Organización Mundial de la Salud, son sus protocolos. No es una enfermedad, el problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud. Más negativo sería lo que he dicho antes, lo que he mencionado antes hace un momento, de que un 67% de las personas trans pensaban en el suicidio antes del tránsito, también tránsitos médicos, y un 3% lo sigue pensando después. Los colectivos LGTB denuncian el retroceso que implica mezclar la enfermedad con las personas trans y apuntan no solo a Vox, también a la responsabilidad, dicen, del PP. Mariola Lourido. Buenas tardes. En 2018 la OMS despatologizó la transexualidad y la Federación LGTBI mete en el mismo saco a Vox y a PP. Uge Sangil es la presidenta. Que el PP, cuando habla también de derogar la ley trans, la quiere cambiar por una ley negociada con médicos, también patologizándonos y llamándonos enfermos. La Asociación Euforia de Familias Trans recuerda además que la hormonación con estrógenos se usa en anticonceptivos o en la menopausia. Natalia Bentín dice que la enfermedad es la transfobia. Quienes sufren una enfermedad son las personas transfobas, ¿no? Porque al final la transfobia es una fobia, es una enfermedad y que hay que tratarla porque ponen en riesgo a un montón de personas, ¿no? Y otro dato, la ley trans no dice nada de los tratamientos para los menores, esto es competencia de las comunidades autónomas. Hora 25. Isabel Villar. Turquía y la ONU intentan que Rusia rectifique y prorrogue el acuerdo del grano que desde hace casi un año permite exportar grano ucraniano a través del Mar Negro, pero el Kremlin se niega a seguir cumpliéndolo. Ha sido el único acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania desde que empezó la guerra, pero si no hay cambios, a partir de mañana esa zona volverá a estar vedada para la navegación y los barcos que la atraviesen se arriesgarán a sufrir ataques. Ángel Villascusa. De momento no hay información sobre si las negociaciones in extremis entre Turquía y Rusia han dado resultado, pero las Naciones Unidas ya dan prácticamente
prácticamente por seguro que el acuerdo para exportar cereales a través del Mar Negro no se va a renovar cuando quedaban 5 días para que se cumpliese un año de un pacto que ha permitido exportar más de 30 millones de toneladas de cereales. Dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que quienes van a sufrir el golpe son sobre todo las personas que precisan ayuda humanitaria en todo el mundo. Occidente ha criticado la decisión rusa, Estados Unidos habla de acto de crueldad y la Unión Europea, a través de su alto representante, Josep Borrell, ha acusado a los rusos de utilizar el hambre como arma. Zelensky ha dicho que por ellos el tráfico marítimo de cereales se puede mantener, aunque las empresas ya señalan que existen muchos riesgos si Rusia no cumple. De hecho, la tensión es muy alta en esa zona, como ha demostrado hoy el ataque contra el puente de Kers entre Rusia y Crimea, que Moscú ha calificado de atentado terrorista ucraniano. Y es noticia de la tarde, Israel reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Según un comunicado que ha difundido Rabat, el ministro de Exteriores israelí también ha confirmado ya este giro respecto al Sáhara, un giro que se ha consumado en una carta del primer ministro Netanyahu al rey Mohamed VI, un texto en el que Netanyahu asegura que estudian incluso la apertura en el territorio de una embajada. Victoria García. Ganar apoyos para su postura sobre el Sáhara Occidental es el objetivo último de la diplomacia marroquí tras el reconocimiento de Donald Trump a su plan de autonomía y al que ahora se suma también Israel. Hace apenas una semana que Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, decía: no solo aprecia a Marruecos por su cooperación en materia de seguridad y comercial, sino también por su política de moderación. Y desde el año 2020, en que Israel y Marruecos reanudaron relaciones diplomáticas, se han sumado los gestos de acercamiento y cooperación y desarrollo entre los dos países. Tras ese restablecimiento, Marruecos nombró embajador, oficina comercial y acuerdos con Tel Aviv. Israel ha venido haciendo lo mismo hasta llegar a la carta que ha enviado a Mohamed VI reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y a esta hora la mirada de Xavier Vidal-Folk. Alberto Núñez Feijóo ha disparado contra sí mismo. Aún no sabemos si a sus pies o a su propia cabeza. Primero insistió en el debate con Pedro Sánchez y después, varias veces, en que el Partido Popular siempre había votado a favor de revalorizar las pensiones según el aumento de los precios. Esto es manifiestamente falso, porque en 2012 y en 2017 el gobierno de Mariano Rajoy las aumentó, pero por debajo del índice de precios al consumo, con lo que en vez de revalorizarse, perdieron poder de compra. Y todavía más importante, este partido votó en 2021 contra la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones propuesta por el gobierno de Sánchez, que es la ley que obliga a que al menos igualen el aumento de los precios. La primera vez que lo dijo pasó sin gran escándalo y casi coló. Pudo parecer una inexactitud, pero al repetirla una y otra vez se ha convertido en una monstruosa falsedad, a sabiendas de que contradice la realidad, con intención de engañar, es decir, en una mentira. Y hoy, ante la valiente réplica de una entrevistadora en Televisión Española, ha tenido que reconocer el fiasco, pero en un misérrimo tuit. En él, Feijóo dice que el PP no congeló las pensiones. Vale, pero agarrarse a que no las congeló, es decir, que desde el gobierno las subía, pero menos de lo que subían los precios, no es lo mismo que revalorizar, que significa aumentarlas tanto como la inflación. Así que el candidato del PP se ha mofado de la gente mayor y de los demás pensionistas, tratándoles ni siquiera como a niños, sino como a bebés. Engaña, ofende, humilla al menos a 9 millones de electores que ya reciben pensión y pretende hacer lo mismo con los próximos pensionistas. Pero estos igual se molestan y reaccionan, y entonces se habrá causado un gran destrozo, porque el jubilado, la viuda y el huérfano que le voten ahora ya saben a lo que se arriesgan, a que les vuelva a rascar poder adquisitivo, amparándose en que no les congela y con su propio voto. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.